La semana pasada terminamos en capacitores, ¿cierto? Condensadores. ¿Se acuerdan de eso? Sí, hasta ahí habíamos llegado. Ahí esta foto me ¿Arrancamos a quedó. leer condensadores o no? Creo que no. No. Bueno, Creo que estábamos no en la página 10, 20 y pico, esta es la 34. 34. Volvemos a lo mismo. De mi manual es la 34. Ustedes no sé si lo tienen también como 34 o cambia en este. En el otro cambiaban algunas hojas, en este no tengo idea. Hasta ahora nadie se quejó, pero por las dudas, controlenlo. Hasta ahí Ya habíamos te- llegado. Estas fotos ya las habías pasado a principio de año, me acuerdo. A ver, espera que Sí, miro. no, tal cual. Esto se vuelve a repetir acá y yo se los mandé Sí, aparte para la clase de Ah, resistencia. Yo no sabía que estaba acá, ni me sí, acordaba. hasta ahí habíamos llegado. Eso me acuerdo que lo vimos. sí, pues lo tengo en Sí, la perfecto. computadora. Está Exactamente. igual. Está igual que el tuyo, además. Perfecto, muy bien. Entonces arrancamos acá en condensadores, 3.3. Un condensador o capacitor, como lo conocemos nosotros, ¿sí? Es un componente que tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica y suministrarla en un momento apropiado durante un espacio de tiempo muy corto, ¿sí? El capacitor es un muchachito que almacena energía, en este caso tensión, ¿sí? Y cuando nota un déficit de tensión, la energía que tiene te la devuelve, ¿sí? Ahora vamos a ver el comportamiento, etcétera, pero para que ustedes tengan un poco de noción de qué carajo hace. El capacitor trabaja frente a variaciones de tensión. El que se lo quiera anotar se lo anota, les va a servir. El capacitor trabaja frente a variaciones de tensión. Haciendo un símil hidráulico para comprender mejor la función que desempeñan los condensadores, lo podríamos pensar como depósitos de agua de reserva intercalados en la red que garantizan el suministro en caso de cortes de agua. Ponele. Su empleo en circuitos eléctricos y electrónicos es muy variado. Por ejemplo, filtrado de corriente, osciladores, temporizadores, encendidos electrónicos, evitar el paso de la corriente continua de un circuito a otro, etc. El condensador se comporta como un circuito abierto cuando se le aplica corriente continua, y si es alterna, actúa como circuito cerrado, que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Esta propiedad se emplea para el filtrado de la corriente alterna. Bueno, importantísimo esto. El condensador, propiamente dicho, son... Esperen que... Ok, qué hermosura de imagen. Bueno, ahí a WhatsApp les estoy tirando otra imagen. ¡Ah, mierda! ¿Todos pueden ver la imagen que les acabo de mandar al grupo? Sí, yo por lo menos. El condensador 504 Aarón Basurto. ¿Esa imagen la ven? Sí, sí. Sí, Bien, eso que perfecto. ven ahí es la construcción interna de un condensador, ¿sí? Un capacitor son dos placas enfrentadas, una positiva y una negativa, ¿sí? Ven que tienen como si fueran cuatro hojas adentro del capacitor.
Una dice lámina Aluminio. metálica, dieléctrico, lámina metálica y dieléctrico. ¿Lo ven eso? Sí. Sí, Bien. El capacitor son dos placas, una enfrentada a la otra, separadas por un espacio aislador. Este aislador es el Aislante. dieléctrico que ustedes ven ahí, ¿sí? Almacena energía y frente a cambios de tensión la devuelve, ¿sí? Esa energía atraviesa el dieléctrico hacia la otra pata para devolverte la que acumuló. Pero son dos láminas separadas por un dieléctrico que están enrolladas. Terminan Ujú. por estar enfrentadas, porque siempre están enfrentadas, pero en realidad están enrolladas. Lo que ustedes ven es realmente eso. Es un rollo de las dos láminas metálicas con los aislantes adentro, ¿sí? El capacitor tiene un pequeño vicio. Antes de poder darte energía, la tiene que guardar, ¿sí? Antes de guardarla, se tiene que llenar. Mm. Vamos a hablar del punto cero del componente. Agarro mi capacitorcito, lo conecto. Le mando tensión, ¿sí? Lo alimento. Cierro el circuito, el capacitor en ese momento está descargado, ¿sí? No hay resistencia, el capacitor no tiene carga. Como no hay resistencia, en ese punto la corriente va a ser la máxima admisible. ¿Hasta cuándo? Hasta que el capacitor se cargue. Sí, sí. Cuando el capacitor a medida que el capacitor se va cargando, esa corriente que tiene un pico positivo, el máximo que puede haber, empieza a bajar hasta cero. Cuando la corriente llega a cero, la tensión está completamente a tope. El capacitor podemos decir que está completamente cargado. Paréntesis, un capacitor nunca en la vida va a estar 100% cargado. Nunca. Siempre hay pérdidas. Pero en rangos normales queda cargado. Ahora bien, la corriente del pico positivo bajó a cero porque ya no circula, no hay diferencia de potencial porque el capacitor se cargó, ¿sí? Existe un tiempo de carga del capacitor que se llama tau, ¿sí? Que representa el 63-65% de carga total del capacitor. Cuando la tensión alcanzó ese valor, podemos decir que el capacitor está cargado. La tensión va a arrancar como circuito abierto hasta que el capacitor se llene de energía, el almacene, y se va a empezar a comportar como un cable, ¿sí? El capacitor a la conexión es un circuito abierto hasta que se carga, ¿ok? Eso también es importante. Si lo quieren anotar, lo anotan. Se comporta como circuito abierto cuando se le aplica continua. Una vez que se cargó, quedó, porque no lo vas a volver a reutilizar para devolverte energía, ¿sí? Frente a las alternas sí, porque cada vez que que la señal baje, que la tensión baje, este componente que se comporta corrigiendo los cambios de tensión, cada vez que la tensión baje va a devolverte la que almacenó. Por eso es que dice que se emplea para el filtrado de la corriente. Igual en la parte que vimos fuentes y rectificadores se los expliqué. Ahora lo van a ver mejor. Constan de dos placas metálicas que son las armaduras enfrentadas y separadas por un aislante polarizable, es un dieléctrico. Puede ser aire, papel, cerámica, mica, plástico, etcétera, lo que usen. ¿Sí? Capacitorcito conectado, placa positiva, placa negativa. En el medio, dieléctrico. Mm. El hecho de que el dieléctrico sea aislante significa que no permite que las cargas que llegan hasta el condensador lo atraviesen. Estas placas se van llenando de cargas positivas y negativas respectivamente, hasta alcanzar el mismo potencial de la fuente. Si la tensión de la fuente baja, el condensador cede sus cargas hasta igualar la tensión. La capacidad es la propiedad de almacenar cargas eléctricas al estar sometidos a una tensión. La capacidad de un condensador puede variar en función de
La distancia que hay entre las placas quiere decir el espacio físico que representa el dieléctrico. El número de las placas, el material constructivo del dieléctrico propiamente dicho y la temperatura de trabajo. Su cálculo se realiza al tener en cuenta la relación existente entre las cargas almacenadas y la tensión, donde la carga en faradios, ¿sí?, es igual a la carga almacenada en coulomb sobre la diferencia de potencial. Estas cositas yo se las cuento para que ustedes lo sepan, ¿eh? Yo en mi puta vida me puse a calcular un capacitor. O sea, lo hice en la secundaria, no lo volví a tocar nunca más. O sea que yo, personalmente, Manuel, no recuerdo cómo calcular un capacitor ni cómo calcular un inductor. Pero ahí tienen la razón de dónde sale. La unidad fundamental de capacidad es el faradio, pero como esta unidad es tan grande, siempre usamos submúltiplo. Microfaradio, nanofaradio y picofaradio. O sea, ni siquiera milifaradio. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el orden de los milis. Los miliamperes existen. Los calculamos, los vemos, ¿sí? No hay problema. Pero para faradio entran en submúltiplos mucho más chicos. Imagínense que acá, para microfaradio es 10 a la menos 6, para nanofaradio 10 a la menos 9 y para picofaradio 10 a la menos 12.